La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy recurrente en nuestra sociedad. ¿Cuál es la violencia de género y violencia intrafamiliar? Vamos a una brevísima pausa y a la vuelta estamos con nuestra invitada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la abogada Claudia Sanabria. Ella es directora de Género del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para hablar sobre un tema, muy importante, cuál es la violencia de género y violencia intrafamiliar. ¿Cómo actuar ante estas situaciones? Pero de todo eso vamos a hablar, pero antes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que esta es una oportunidad realmente para el derecho a la salud, para hacerlo realidad y para el derecho de familia también. Y que alcance, que tome no solamente el área de salud así entendida por la parte médica, sino también el estado de bienestar general, ¿verdad? Que abarca la salud física, mental, espiritual y qué más que con una profesional del derecho especializada en derecho de familia para hablarnos sobre el tema. Asimismo, es muy importante tener en cuenta las dimensiones biopsicosocial de la persona. Quizás seguimos siendo una sociedad bastante biologicista, ¿verdad? Donde vemos solo la expresión física, y ahí yo sé que este programa va dirigido a las familias. Es importante que las familias tengan en cuenta que cada uno de sus miembros tienen distintos aspectos a abordar, aspectos físicos, psicológicos, sociales. Las personas necesitan contención y apoyo y necesitan también comprender cuáles son los roles que la sociedad está asignando a cada uno de los miembros. Cuando hablamos de género, muchas veces hay temor a esa palabra y es una definición y una característica que tenemos que comprenderla a profundidad para poder realmente abordar todas las diferencias que hay en una sociedad. Claro. Y desprovista de todo prejuicio, sobre todo porque el género tiene una connotación determinante para la salud. Por ejemplo, si pensamos en las tempranas edades, en Paraguay todavía seguimos escuchando "no llores, pareces una nena". Claro. ¿Verdad? A un niño cuando... ¿Por qué no tiene derecho a llorar un niño? Exactamente. Entonces, esa afirmación constituye una construcción del rol y eso luego se proyecta a gran escala cuando llegan a la adultez y entonces piensan que solo llorar es para niñas, que la que llora es débil, que la que se siente mal es débil y solo puede ser atribuida a la mujer. Y esa es una construcción que se hace desde temprano y tiene que ver con esto que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con la violencia de género también. Tenemos muy arraigada una construcción de roles sociales que realmente no benefician a la salud, pero no solo a la salud de mujeres, sino a la salud de los hombres también, porque nuestros hombres no asisten hoy a los servicios de salud. ¿Por qué no asisten los hombres a los servicios de salud? Porque no se pueden sentir débiles. Ir al servicio de salud, tener una enfermedad, es como señal demostrar de debilidad. Exacto. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que romper y seguir entendiendo mejor que los roles se construyen y también los roles deben ser apropiados al desarrollo integral de la persona. Somos seres humanos, seas mujer, seas hombre, seas lo que fueras, sos un ser humano que merece respeto y la atención de vida. Así mismo, así que tenemos que partir de esa base. Entonces, la violencia de género, ¿cómo definiría, doctora, la violencia de género? La violencia de género es aquella que se ejerce aprovechándose de la condición de una persona. En Paraguay todavía es más frecuente hablar de violencia de género y de hecho en la ley está definida como la violencia contra la mujer por su condición de tal, ¿sí? Porque se ve precisamente esa construcción o esa situación de dependencia, de debilidad. Sin embargo, en otros países ya está aceptado que la violencia de género también puede ser respecto a cualquiera de los
de los géneros que están aceptados. Claro, ¿verdad? de hecho existen fundaciones como Ecuimbagatú que tratan los problemas de violencia que tienen los hombres respecto de las mujeres violentas. Sí, realmente eso, por ejemplo, es una discusión hoy en día. Cuando yo voy a los talleres siempre me dicen, bueno, pero este tema de las mujeres es una cuestión de feministas, es algo extremo, después nos van a pedir que abramos el debate sobre otros temas. Y siempre les comento, ¿verdad?, que no es que uno quiera hacer énfasis en la situación de las mujeres, sino que estadísticamente hoy está comprobado que se da mayormente, y por eso hay una ley, la 5777, que establece la protección a la mujer contra toda forma de violencia, porque precisamente se ha dado históricamente en mucho mayor medida contra la mujer, y eso tiene que ver con una construcción patriarcal y cultural, ¿verdad?, que hay que romperla. Y como vuelvo a repetir, eso simplemente hace que también los varones, los hombres, se encuentren más desprotegidos. Porque todos ejercemos violencia en alguna medida y se perpetúa ese sistema. Yo creo que si se tiene claro lo que es el respeto, porque hasta inclusive en cónyuge, si la pareja no tiene ganas de tener sexo, de hacer el amor, o sea, tiene el derecho de decirle no, y no porque sea su señora o su esposo lo tiene que hacer. O sea, apartámoslo, hay un montón de temas que desarrollar. En cuanto a familia hay mucha confusión. Muchas veces también a nosotros en los servicios de salud nos preguntan, bueno, y si una mujer ya no quiere tener hijos, pero el hombre quiere y están casados, ¿le tengo que pedir autorización al marido? No, no hace falta. El acto, el hecho de decidir la planificación familiar, si bien es una de los objetivos del matrimonio todavía en nuestra Constitución, la persona individualmente es la única que puede decidir y tomar una decisión respecto a la procreación. Entonces, la única que puede decidir es la mujer, y para eso existe un consentimiento informado, de hecho, en el Ministerio de Salud. Claro, porque antes no te hacían la ligadura de trompas o no te permitían si no tenía la firma de tu marido o la persona que tuviera como pareja. Sí, eso iba muy ligado a una concepción, de hecho, cultural machista, pero además arcaica en el sentido de que se veía que una persona podría ser propiedad de otra. Es decir, si yo estaba casada, era propiedad de alguien, y eso ya no es así. Pero si en el derecho romano res ya era res es cosa, en latín, ¿verdad? Claro. O sea, la cosa del marido, más o menos, ¿verdad? Sí, se mantuvo hasta hace poco. Realmente la ley lleva bastante tiempo de estar vigente, sin embargo la cultura sigue persistiendo a pesar de haber ley. Pleno siglo XXI, con tantos adelantos y todavía en cuestiones culturales que guardan relación con el respeto de otros seres humanos, estamos aplazadísimos. Sí, lo que pasa que hoy que estamos hablando con la gente, que estamos llegando a las casas, ellos tienen que saber que, por ejemplo, las decisiones en general deben ser consensuadas. De hecho, decisiones tan trascendentes como tener un hijo es una cuestión de dos, y hay que tomarlas de manera libre y voluntaria, ¿verdad? De hecho, nadie puede obligar a otro a que tenga hijo. Por tanto, la persona debe decidir libre y voluntariamente. Me encanta lo que está diciendo, doctora. Es muy didáctica en su manera de comunicarse, por eso no la estoy interrumpiendo constantemente. Bueno, hay un material que preparó la producción de Padres al Día que habla justamente sobre la violencia familiar o intrafamiliar. Importante que vean. Violencia familiar o intrafamiliar. El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación, se denomina violencia. Cuando se habla de violencia intrafamiliar, se incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra uno u otros miembros. El abuso de poder se relaciona en el contexto de las relaciones humanas familiares, en especial hacia sectores en situación de vulnerabilidad, mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. El espectro del daño causado abarca a todos los integrantes, no solamente a los niños, a la mujer. También vimos que adultos mayores también sufren violencia de todo tipo.
Así mismo, es como, yo creo que las imágenes eran elocuentes, muchas veces hablamos de violencia intrafamiliar y la pregunta que siempre surge es, los niños que son parte o que están en la casa cuando hay este tipo de violencia, ¿son también víctimas? Efectivamente son víctimas y sufren y padecen consecuencias serias en su desarrollo debido a esta violencia que se ejerce. Hay que decir que ellos no son meros espectadores, sino que son parte de esa situación y lastimosamente los agresores muchas veces se defienden o dicen, tienen excusas diciendo no, mi problema es simplemente con tu mamá o con la mujer, pero eso no es así. Sí, pero ese ambiente nocivo familiar cuando hay violencia, lo está absorbiendo. la violencia se ejerce a cada uno de los miembros y como se mostraba también en el video suele ser contra las personas más vulneradas, ¿verdad? Porque hay alguien que los vulnera, si hay adultos mayores también son víctimas de esta violencia y sobre todo genera, como decimos, efectos severos en la salud cuando se ejerce de manera regular. Y que no se entienda que la violencia solamente abarca la parte física, la omisión del derecho de cuidado debido a los hijos y a los adultos mayores que están en nuestro cargo, que también es una forma de violencia. Así es, la ley 5777 tiene varias formas de violencia definidas, inclusive, de hecho se habla de la física, de la psicológica, ¿verdad? Hay violencia obstétrica inclusive, está definida que ya sale de lo que es el ámbito intrafamiliar, pero por decirte hay una amplia gama de definiciones de las formas de violencia y sobre todo se hace énfasis en que esos tipos de violencia se van a trabajar desde las políticas públicas. Por eso las políticas públicas hoy son tendientes a promover estilos de vida diferentes, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, uno de los capítulos importantes en niñez y adolescencia es la disciplina positiva. La disciplina positiva hace parte a la prevención de toda forma de violencia. ¿Y en qué consiste? ¿En que cumplan con ciertos parámetros, con ciertos valores dentro del grupo familiar? La disciplina positiva tiene que ver con apoyar a las familias para ejercer su rol garante, es decir, que los padres puedan tener elementos, herramientas para poner límites de otra manera. Lo primero suele ser tener una estructura familiar, ¿verdad? Y en esa estructura familiar, entonces cambiamos el paradigma de decir, si había violencia intrafamiliar, ¿verdad? Sí. De hecho, la violencia intrafamiliar en sí, cuando ya ocurre, está penada, ¿sí? Pero queremos cambiar esa forma de mirar las políticas y hacer políticas solo desde la pena. Sino trabajar desde la prevención. Sino trabajar antes, es decir, trabajar con las familias para poder percibir otras formas de hacer, de ejercer el rol, ¿verdad? Tanto de ejercer el rol de pareja como el rol de cuidar a los hijos. Yo creo que ¿verdad? hay mucho desconocimiento en la cuestión tanto de derechos y en la cuestión de lo que implica la responsabilidad de tener un hogar, de tener un hijo, de tener una esposa, de tener un adulto mayor. O sea, hay que conocer más los derechos y conocer más los límites. Estamos en un proceso de construcción permanente, porque años atrás aparecieron las unidades de salud de la familia. Hoy día tenemos equipos de salud de la familia que llegan casa por casa y la idea es que eso se fortalezca. Cuando uno habla de políticas públicas piensa de aquí a 50 años y que una estrategia pueda ser sostenida en esos 50 años y en los próximos 50 años hay que lograr que cada agente comunitario llegue a las casas con pautas de crianza, con pautas de prevención de violencia, con pautas para construir hombres diferentes. Porque no podemos trabajar solo con las mujeres, hay que trabajar con los hombres para cambiar esta visión de la violencia hacia la mujer. Claro, y darle otra mirada. Bueno, vamos a una brevísima pausa y seguimos hablando sobre este tema muy interesante y muy común en sociedades como las nuestras, como la paraguaya y la latina en general, donde se presenta violencia de género e intrafamiliar. Enseguida retornamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En compañía de la abogada Claudia Sanabria, ella es directora de género del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y bueno, y al respecto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, justamente ella comentaba en el bloque anterior que se están creando unidades para trabajar justamente sobre el tema de prevención de la violencia intrafamiliar. ¿Sí se puede explayar más sobre el tema, doctora? Sí, decía que es interesante conocer la labor de las unidades de salud de la familia. Estas unidades son
están conformadas por equipos de salud de la familia que tienen también agentes comunitarios y estos agentes deben llevar una serie de pautas de promoción de la salud, ¿sí? Cuando hablamos de promoción de la salud, atacamos los determinantes de la salud, que son, por ejemplo, la pobreza, la manera en que la familia está administrando la disposición de la basura, que tiene como plan nutricional, etcétera. Claro, se cuiden las necesidades básicas de su familia. Si bien también es cierto que hoy, como llegamos a una población que tiene mucha carga de enfermedad, también se hacen mucha intervención y derivaciones. La idea es que estas unidades de salud se vayan fortaleciendo y se pueda hacer promoción de las pautas saludables. Entonces van médicos, asistentes sociales, acompañan quienes más. La unidad de salud de la familia tiene un médico, pero tiene agentes comunitarios. Los agentes son los que llegan a las casas y los agentes son promotores de salud. Entonces, estos agentes lo que hacen es hacer un mapeo de la población que le toca y dejar pautas. Maravilloso para trabajar a nivel políticas públicas. Exacto, entonces ahí en esas pautas también uno de los énfasis que se hace es, por ejemplo, el desarrollo infantil, es decir, mirar a la población de 0 a 5 años para prevenir, para impulsar que en esa población haya la menor cantidad de rezagos posible en el desarrollo. Por ejemplo, llega a una casa, el niño no se para todavía y tiene 1 año 9 meses. Bueno, dejar pautas de cómo avanzar. Dejar constancia, claro. Y también acercarle a un servicio de referencia si es el caso, ¿verdad? Pero lo importante saber es que hay que acercar un poco la salud a la familia, a las casas. Eso es maravilloso. Bueno, teníamos un material pendiente del bloque anterior que preparó la producción de Padres al Día que habla sobre las causas y consecuencias de la violencia en el hogar. Veamos. Causas y consecuencias de la violencia. Las causas de la violencia son múltiples. Responden a estructuras sociales y culturales que establecen normas patriarcales y naturalizan la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, a factores de la comunidad tales como la pobreza, el aislamiento y la poca capacidad de negociación de las mujeres, a aspectos al interior de las familias, al predominio del poder masculino, a las relaciones que se establecen en la pareja y a aspectos propios del agresor, consumo de alcohol, haber sido víctima de niño, entre otros. ¿Qué le pareció el material? Me estaba comentando sobre que el consumo de alcohol influye mucho en el tema de la violencia. Bueno, el hacinamiento, la pobreza, ¿verdad? La falta de ver otras. Y la falta también de entender que la infancia y la adolescencia no es objeto, ¿verdad?, de nuestros deseos, caprichos, etcétera, sino verle como persona. Por ejemplo, cuando hablamos, porque la violencia contra la mujer se da desde tempranas edades. Por eso Paraguay tiene 2 embarazos en niñas de 10 a 14 años. Claro. Y muchas veces otros actores nos dicen, estamos cansados de escuchar estadísticas, pero esa estadística tiene que calar hondo en cada uno de nosotros. Claro, es reveladora, es alarmante. El embarazo precoz es terrible a nivel nacional. Lo que nos está diciendo esa cifra es que Paraguay tiene una perspectiva de género terrible, porque no estamos respetando al otro y sobre todo a las mujeres ya embarazándose, ¿verdad?, o causando un embarazo a tan tempranas edades. Entonces, una de los porcentajes críticos de este país y que hablan de justamente la violencia de género. Autoestima baja, o sea, hay un montón de factores que entran a tallar. Realmente aquí hay un punto del que no dejamos de hablar cada vez que podemos y es la educación sexual integral. Importantísimo. Es uno de los aspectos que tenemos que impulsar de manera decisiva. El ministro de Salud lo está haciendo y está colocando en la agenda pública el tema siempre que puede y siempre que también estamos abriendo un servicio de atención adolescente. Él refuerza porque realmente es uno de los aspectos que tenemos que trabajar, pero no solo con los chicos, con las familias también. Y a nivel de educación también, sí. Desmitificar este término de la educación sexual integral, que es un elemento que realmente nos hace empoderarnos como personas, ¿verdad? Y sobre todo previene cierto tipo de violencia. No todos, porque cuando hay uso de la fuerza desmedido no hay prevención que ayude, pero entender las dimensiones de tu cuerpo, incluso cuáles son tus derechos en países desarrollados, que la persona lo que hace es retrasar el inicio de las relaciones, muy al contrario de lo que se piensa, ¿verdad? Porque habitualmente se piensa que uno va a promover el inicio temprano.
Hicimos una experiencia con niños, ¿verdad? De 7 a 10 años se hizo una encuesta en donde se veía qué tan preparados estaban para hacer frente a una situación de exposición a un posible abuso. Claro. Y la encuesta que se aplicó en estos chicos delató que 7 de cada 10 no estaban en condiciones de decir que no, que iban a ser víctimas. Entonces eso nos habla de la necesidad. La vulnerabilidad. De la vulnerabilidad. Y eran niños de escuela, entonces lo que nos hace ver es que hay que potenciar más, que ellos tengan criterio para decir no. Por ejemplo, nosotros impulsamos también que en la consulta pediátrica, el pediatra desde temprano puede hablar con el niño de su cuerpo, de sus dimensiones. Por ejemplo, nadie tiene que higienizarte. Vos aprendés a higienizarte lo antes posible. Nadie se tiene que bañar contigo tampoco. Nadie se tiene que bañar tu tío, contigo. Tu papá, tu Eso mamá. es muy importante. Claro. La gente que nos está viendo, son pautas pequeñas que se hacen en el día a día, pero por ejemplo, el bañarse solo es tu espacio, es tu cuerpo, es tu intimidad, y que la persona aprenda a tener intimidad, y que la intimidad para respetarse es buena, claro. por ejemplo. Porque en Paraguay tenemos asociada la intimidad para hacer daño. Y eso está mal. Eso hay que cambiarlo desde el punto de vista de los derechos y del respeto, ¿verdad? Totalmente. Entonces, igual con la mujer. La mujer todavía está muy estigmatizada en el sentido de, por ejemplo, hablar solo de salud sexual. Cuando hablamos de la mujer siempre se habla de salud reproductiva. Es decir, la mujer que va a tener hijos existe, la que no, no existe. Y eso tiene que cambiar. El hombre igual. El hombre tiene que estar siempre para su salud integral y no solo cuando llega con una enfermedad crónica. Claro. Entonces, y a nivel colegios también tienen que dar, porque yo recuerdo que en colegios religiosos pasaban la parte de educación sexual, no la daban y la gente aprendía de su propia experiencia, ¿verdad? Así es. Y nosotros y ahora que hay más estímulos. Como Ministerio de Salud estamos apostando precisamente a la información objetiva. Tenemos una libreta de salud adolescente que tiene información bastante objetiva y científica, donde lo que se le enseña al adolescente es no solo las partes de su cuerpo, como a veces dábamos en el colegio, sino las dimensiones de su persona, ¿verdad? Claro. Porque entonces una persona que conoce sus dimensiones también puede saber hacia dónde va, qué proyecto de vida tiene y cómo ejercer su sexualidad o sus derechos, ¿verdad? Enseñarle a las personas a conocerse, a saber cuáles son sus derechos y a actuar en consecuencia, ¿verdad? Así es. Y si se siente vulnerable en sus derechos, que denuncie y que sepa cómo hacerlo, y que no tenga miedo a hacerlo. Precisamente la denuncia es otro de los aspectos que estamos impulsando en los servicios, y como la ley 5777 tiene un decreto que precisamente refuerza la idea de que los profesionales de salud, cuando reciben una situación de violencia, deben dar comunicación, ¿verdad? Sí. Entonces eso se está impulsando, y sobre todo las personas tienen que saber que en una situación de violencia muchas veces no es fácil salir de ella, no es fácil salir de la casa y hablar con alguien para poder quitar eso a la luz. Sin embargo, hay que buscar ayuda. El servicio de salud es un lugar donde uno puede buscar ayuda. Hay distintos profesionales. Si uno llega a la urgencia o llega en consulta con el pediatra o con el clínico, ellos están preparados y deben atender la situación. Bueno, y sobre eso, sobre esa atención integral que brinda el Ministerio de Salud y otras organizaciones también, preparó un material, la producción de Padres al Día. Veamos. Atención integral en los servicios de salud. La atención en salud incluye los siguientes objetivos: dar apoyo emocional, tratar las condiciones generales de salud relacionadas con la violencia, emergencias médicas, psicológicas, trauma, intoxicaciones, cuidado general de la salud, etc., así como los cuidados médicos más específicos como anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS y VIH, hepatitis B, etc. Toma de evidencias, realizar las medidas de protección de las víctimas, tratamiento y rehabilitación de su salud mental, orientación a la familia, realizar la denuncia de la violencia, activar las distintas redes de apoyo institucional, comunitario y familiar que permitan su atención integral.
Bueno, un material que nos deja pensando en muchas cosas, ¿verdad? Sí. Yo creo que es para reflexionar y para, sobre todo, que las personas que están en casa no se queden con esa idea de que tenemos que guardar lo que pasa en casa. Eso realmente no es así. Cuando afecta a los derechos humanos, cuando afecta a la salud de la persona. Y tu estabilidad emocional. Una situación que debe ser denunciada, que hay que recurrir, solicitar ayuda. Y para eso está el servicio de salud. Hay que recurrir al servicio de salud más cercano. Ahí veíamos en el material una de las tantas, digamos, asistencias que se hace ya más en el caso de abuso sexual, cuando ya ocurre un abuso sexual, el Ministerio de Salud, además de recibir a la víctima, hacer una atención integral, tiene como protocolo entregar inmediatamente y administrar una pastilla, que es la pastilla de anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no intencional, y también los antirretrovirales, pero eso solo en situaciones de abuso sexual, es decir, violación, coacción, etcétera. Además del informe que hacen normalmente, también como el IPS cuando detecta casos de abusos, también ya informa a la Fiscalía para que intervenga de inmediato. Todos los servicios de salud, públicos y privados, no solo públicos y privados, tienen que denunciar estas situaciones, ¿verdad?, a la Fiscalía Penal, y eso se está haciendo. Y bueno, ahí después está el desafío de hacer una intervención a largo o mediano plazo con la víctima, porque eso realmente tiene un seguimiento necesario. En una línea, doctora, lamentablemente ya llegamos al final del programa, pero como para que la gente entienda que es valiosa y que tiene que cuidarse a sí misma y cuidar de los que le rodean, y respetar el derecho de los demás. Yo creo que lo voy a poner en positivo. Hay que fomentar relaciones que sean saludables. Todo lo que nos hace daño en cualquier dimensión de nuestra persona, física, mental, emocional, no es bueno, y hay que denunciarlo y hay que buscar ayuda. Y bueno, la invitación está hecha para que acudan a los servicios de salud y también para seguir promoviendo estilos de vida saludables. Bueno, y con este hermoso mensaje de la abogada Claudia Sanabria, ella es directora de género del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cerramos otra edición más de Padres al Día. Por su atención, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.